Buenas noches, Dios les bendiga. El día de hoy quiero hablarles acerca de un tema muy importante que es de la guerra espiritual y es como lo menciona el título del video del día de hoy. Es el mover o el movimiento o el proceso que llevan a cabo los espíritus demoníacos durante la noche. Y para ello quiero dirigirme directamente a uno de los versículos clave que vamos a estar abriendo el día de hoy y es Job. Nos vamos a ir directamente a la parte de Job, al libro de Job, y es el capítulo 7, versículo número 4. Con este versículo clave vamos a empezar a visualizar, vamos a empezar a escudriñar esta parte del mover espiritual y del mundo espiritual nocturno. Amén. ¿Qué es lo que dice Job 7:4? Cuando estoy acostado, digo, cuando me levantaré, mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿Ok? Palabra clave, noche, más la noche es larga. Desde ese momento está mencionando, desde ese momento está predeterminando que la noche para Job es larga. No precisamente que dure más que el día, no precisamente que es el proceso del día que dure más, no, sino específicamente aquí hay una clave y es ahí donde nosotros empezamos a escudriñar la parte de este tema. Primero debemos de entender que los espíritus son movidos en específicamente por una fecha o en esta ocasión también por la parte de una hora. Y es por ello que en esta ocasión la parte de los espíritus se mueven en cierta hora. ¿Cuál hora o en qué horario son donde es el mayor mover espiritual de esos espíritus demoníacos? La noche. Para ello, el día recordemos que se divide en 4 vigilias. El día 24 horas, 6, 6, 6, 6. 6 por 4, 24, 24 horas. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Entonces, durante todo el día se divide en 4 vigilias de 6 horas. Durante la parte de la noche se divide de igual manera en 4 vigilias. La vigilia nocturna. Aquí es cuando entra la parte en esta ocasión de los horarios que se manejan por el mover espiritual de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, primera vigilia, segunda vigilia de las 9 de la noche a las 12 de la noche. En esta ocasión viene la tercera, la parte de esta segunda vigilia, perdón. Tercer vigilia viene la parte en esta ocasión de las 12 de la mañana a las 3 de la mañana. Esta es la tercera vigilia. Cuarta vigilia, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Esta es la parte más importante. Cuarta vigilia es la hora donde el mover y el mundo espiritual comienza un mover específicamente y demasiado importante. De las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, el mover espiritual está sumamente desatado. ¿Por qué? Porque en ese horario es cuando se abren, se aperturan portales y es donde los demonios, donde los espíritus empiezan a moverse, espíritus de alcoholismo, espíritus de homicidio, espíritus de asesinato, espíritus de prostitución, espíritus de violación, etc, 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 etc. ¿De acuerdo? Es por ello que durante esta cuarta vigilia viene durante la noche. Comenzaba en esta ocasión una cierta labor específica, donde da a entender que es el mayor tiempo donde en esta ocasión viene el proceso de la guerra, ¿no? No quiere decir, o en este pasaje, donde en qué momento o por qué la noche es larga. Recordamos y regresamos a Job 7:4. ¿Cuándo me levantaré? Pregunta Job, mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. ¿Cuándo es el alba o qué significa el alba? El amanecer, cuando despega la parte en esta ocasión del sol. Hoy en día está amaneciendo entre 7:15, 7:10 más o menos. Pasaditas de este horario es cuando comienza el amanecer, comienza el alba. Más sin en cambio recordemos, el alba, por eso lo especifica aquí, cuándo en esta ocasión o cuándo, en qué momento yo me voy a levantar, más sin en cambio porque la noche es larga, repito, la noche aquí lo especifica Job que es larga principalmente por la batalla, por la guerra espiritual que se vive, que se tiene, ¿de acuerdo?
¿Qué sucede durante la vigilia? ¿Qué pasa durante esa vigilia para poderlo sustentar? Me gusta a mí sustentar absolutamente todo, porque de lo contrario, pues si no hay un sustento bíblico, en esta ocasión entramos como en esa parte, ¿no? Del tema. Vamos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 4. Y clave. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Importante. Y llamó Dios a la luz, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿De acuerdo? ¿Qué especifica principalmente la parte de Génesis? En esta ocasión, Dios le pone a las tinieblas o Dios le coloca nombre a las tinieblas, pero sigue siendo noche, sigue siendo ese proceso durante se oscurece, durante el proceso donde el sol se esconde o durante en esta ocasión la parte de la luna esclarece y da luz hacia la parte de la noche, pero evidentemente no es la misma luz del día. Por ello es que Dios dice, las tinieblas tendrán un nombre. En esta ocasión, la noche, el tiempo de operación de las tinieblas. El Espíritu de Dios se movía sobre ese territorio de las aguas. El mover de las tinieblas, el Señor le llama noche. Amén. Amén. Es por ello que la parte de esta vigilia comienza desde las 6 de la tarde y termina hasta las 6 de la mañana. Se movían sobre un abismo, no sobre la tierra, sobre el abismo. Génesis 32:26 nos da un poco más acerca de esta información. Génesis 32:26 nos da un poco más acerca de la información de esta noche. 32:26, vámonos rápidamente. Dice la bendita palabra de Dios, y dijo, déjame porque raya el alba. ¿Ok? ¿Qué es? Raya el amanecer. Comienza en este momento la parte del amanecer. El sol está a punto de salir. ¿Quién le está diciendo en esta ocasión? ¿Quién está hablando? Y en esta parte del versículo 26, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, ¿a quién? Al ángel. Y le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué es lo que le está diciendo el ángel a Jacob? Necesito que me dejes, necesito irme. ¿Por qué? Porque el alba está a punto de llegar, porque el amanecer está a punto de llegar. No te puedo esperar más tiempo, no puedo quedarme más tiempo contigo. ¿Por qué? Porque Job le dice y le responde, no te dejaré si no me estás bendiciendo, no te dejaré si no hay algo de por medio. ¿Qué es lo que pasa? Muchas ocasiones nuestra bendición llega en ese proceso durante la noche, porque Dios nos dice, necesito un clamor de ti, necesito que precisamente estés en un clamor conmigo, necesito que precisamente en ese momento llegue esa bendición durante ese periodo, necesito que estés conmigo, necesito que me abraces, necesito que inclusive en ese momento tú estés dándome bendiciones. ¿Qué es lo que pasa? Muchas ocasiones buscamos esa parte donde inclusive pensamos que solamente el orar de día está bien. Y claro, yo no digo que ya no hay que orar de día, mas sin en cambio recuerda, Dios nos dice el día de hoy, necesito que me busques de noche. ¿Por qué? Porque en ese horario, si no lo sabías, satánicos, la parte en esta ocasión de personas que se dedican a hacer brujería, que se dedican a hacer santería, hacen procesos durante ese horario específico de entre 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y si ellos hacen invocaciones, hacen rituales, ¿por qué nosotros como adoradores, por qué nosotros como buscadores de Dios no lo hacemos? Es ahí donde Dios nos dice, si ellos lo hacen, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Es muy importante que empecemos a comprender esto. Muchas ocasiones va a haber inclusive ese tema donde a las 3 de la mañana me da miedo, ¿no? También orar. Durante las 3 de la mañana me paro y me quedo dormido otra vez. Sí, más sin en cambio es un proceso que hay que pulir, es un proceso que hay que irle pidiendo al Señor sabiduría y principalmente que Él nos vaya orillando, que Él nos vaya ayudando a que lo busquemos cada vez más, más y más. Pero más sin en cambio que ello sea siempre de corazón. Vamos a Segunda de Crónicas 1:7, donde nos indica en esta ocasión este pasaje de la Biblia. Segunda de Crónicas
Denme un momento. Segunda de Crónicas 1:7. Y aquella noche, ojo, palabra clave, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé, o te lo daré. Especifica noche. Vuelvo a lo mismo. Dios el día de hoy nos dice, necesito que me busques de noche. ¿Por qué? Porque es el mayor momento que debes de tener para mí. En ese horario no hay televisión, en ese horario no está la vecina buscándote, en ese horario no están los niños pidiéndote a la mejor ayuda, que les des de comer, que los atiendas, no está el marido, no está la esposa, no está absolutamente nadie, no hay trabajo, no hay nada. Y ese momento hay que dárselo específicamente a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dice el día de hoy, pídeme porque yo estaré ahí, invócame porque yo estaré ahí, dame ese clamor, necesito un clamor de ti. ¿Por qué? Porque yo estaré ahí. Yo estaré para ti en todo momento. Entonces es muy importante que empecemos a generar ese proceso para nuestro Padre Celestial. Hoy en día comprendemos que el mover espiritual de la noche es demasiado, demasiado importante. ¿Por qué? Repito, empieza desde las 6 de la tarde, cuando empieza inclusive, ¿no? Ya la parte del atardecer a las 6 de la mañana. Vienen 12 horas donde el mover espiritual en esta ocasión de las tinieblas es muy, 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 muy rápido. No te va a dar permiso, no te va a avisar, no te va a decir voy por ti. No, él ataca. Y es muy importante y tenemos que empezar a saber que la parte de el enemigo no le agrada que sea exhibido, no le agrada que en este momento pues comprendamos y que nosotros investiguemos, ¿no? O que precisamente nos demos a la tarea de saber cómo es el mover espiritual del enemigo. Es muy importante que nosotros realicemos este proceso que de la oración nocturna. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Porque en esta ocasión regresamos a Segunda de Crónicas 1:7 y aquella noche apareció Dios a Salomón. En ese momento inclusive puede ser el día, puede ser la hora específica donde Dios te va a decir, no te voy a hablar a lo mejor en el primer día, en el segundo día, en el tercero, en el cuarto. Y es donde dices, o es donde entra esta parte, ¿no? De decir, oye, si Dios no me ha hablado, si yo no siento la presencia a lo mejor de Dios en ese momento, hay que insistir, hay que perseverar. ¿Por qué? Porque no hay que querer todo a la primero. No hay que querer que todo nos lo den en bandeja de plata o de oro en nuestras manitas. Claro que no. Hay que buscarlo, hay que darle continuidad. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es lo que le agrada, que le demos continuidad, que le demos seguimiento. ¿Por qué? Porque es en la hora, en el momento que Él decide, que determina esa bendición, sea para nosotros o sea para ti. Por eso yo el día de hoy te invito a que empieces a orar, que empieces a hacer oraciones durante la noche. A lo mejor llega ese momento donde no puedes descansar, no puedes inclusive quedar ya dormido, ¿no? En ese momento donde dices, ya estuve trabajando todo el día, estuve con los niños, los estuve atendiendo, estuve haciendo muchísimas cosas durante la tarde, durante el día, y lo que quieres hacer simplemente es llegar a descansar. ¿Y por qué no puedes? Entonces Dios inclusive nos empieza a levantar, nos empieza a hablar, nos empieza a ministrar de alguna o de otra manera donde nos pide que le anhelemos, donde nos pide que le oremos, donde nos pide que le clamemos. ¿Por qué? Porque para ello es donde ese momento el Señor nos empieza a hablar a cada uno de nosotros. Amén. Entonces yo en esta hora te invito, te incito a que empieces a buscarlo, que empieces a llevar ese proceso de la oración nocturna. Evidentemente, si oras durante el día, le ofreces al Señor 30, una hora, hora y media, 2 horas durante el día, síguelo haciendo. No te estoy diciendo que no lo hagas, no te estoy diciendo que no es efecto la oración del día. Claro que es efecto. ¿Por qué? Porque hay que orar para todo. Hay que orar para salir al trabajo, hay que orar por nuestro día, hay que orar por los alimentos, hay que orar mientras nos trasladamos, hay que orar mientras en ese momento estamos en el trabajo, de regreso a casa, cuando lleguemos a casa. Todo el día hay que estar orando, ¿no? Pero precisamente es importante que sí le demos ese tiempo a nuestro Padre Celestial, ese tiempo donde inclusive nos acerquemos solamente a Él y le demos nuestro tiempo, le demos nuestro clamor que Él nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Amén. Quise hablarles un poquito de este tema. Este tema es muy extenso, es muy largo. En su momento voy a hablar del tema por completo, solamente traté de resumirlo lo más que pude, pero este tema me ha llevado casi una hora, hora y media tratarlo de explicar, de exponerlo para que precisamente pues puedan entenderlo.
Traté de ser breve, traté de darle el mayor resumen para que me pudieras entender. Si tienes dudas, si a lo mejor algo no te quedó claro, me puedes preguntar en los comentarios, no tengo ningún problema. Si a lo mejor hay alguna duda de los pasajes o quieres alguna otra cita bíblica para poderlo sustentar mejor, te lo puedo mencionar. Tengo mayores citas para poder sustentar lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo. Ojo, no es palabra mía, es palabra de Dios y precisamente es aquello que nos da nuestro Padre Celestial como conocimiento para irlo aprendiendo, para irlo sabiendo. ¿Por qué? Porque el día de hoy ya sabemos que hay operaciones nocturnas que trabajan durante la noche. ¿Por qué? Porque recuerda, el mover espiritual viene de aquello que no se ve. Todo lo que no se ve viene de lo que no se ve. Repito, todo lo que nosotros vemos proviene de lo que no se ve. ¿Y qué es el mundo espiritual? El mover espiritual. Durante la noche no es casualidad que inclusive bares, cantinas, la parte de burdeles empiezan a aperturar sus puertas porque es el mayor mover espiritual de la noche donde empieza a atacar. Alcoholismo, repito, drogadicción, prostitución, violaciones, suicidios, de todo un poco, ¿no? Entonces, ese es el proceso que realiza las operaciones nocturnas de estos espíritus. Em, Hay muchísimos temas que les quiero compartir, espíritus asignados de manera generacional, la parte de aquellas comidas que nosotros ingerimos, ojo, comidas espirituales. Les voy a hablar un poquito más de todo, pero traté de ser breve, traté de resumirlo. Si tienen dudas, repito, me pueden preguntar. Si tienen dudas de alguna cita bíblica, si desean alguna otra cita bíblica para poderlo sustentar, no tengo ningún problema. Estoy sumamente abierto para ustedes. Les agradezco mucho que este tema, que este pequeño video les sea de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.